Así suena Orión. El dúo zaragozano terminó hace 2 meses su última gira por los escenarios de Latinoamérica. Sus canciones, con letras que hablan de amor, esperanza y la lucha por un mundo mejor, han conquistado al público. En este Día Europeo de la Música, los recibimos también en nuestro plató. ¿Cómo te va para planear, para asimilar que quizá ya es tarde para mí? Parece que estás tan lejos, pero superior a mí. Solo quiero un beso. Me da igual si todo es bien. Bueno, pues están aquí con nosotros Jorge Loma, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mateo Motolese, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, gracias a los dos. Bueno, y también está nuestro colaborador Sergio Falces, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, pues encantadísimo de estar con esta gente aquí, Claro, sí. porque es de estos grupos que a lo mejor ahora mismo la gente en sus casas no conoce y no saben lo que son, lo que suponen fuera de Aragón. Sí, sí, yo los he escuchado bastante. Bueno, vosotros acabáis de terminar vuestra gira internacional. ¿Cómo ha ido esa gira? Pues la verdad que ha sido una pasada. Hemos disfrutado un montón, hemos podido ver ciudades nuevas, países nuevos. Hemos estado por Perú, por Colombia, en varias ciudades de México, en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, como es el Tecate Pal Norte. Así que nada, ha sido una experiencia increíble y bueno, culminamos con un concierto en el DF, en la Ciudad de México, que fue sold out, estuvo lleno de gente y fue una maravilla, la verdad, uno de los mejores conciertos de nuestra vida. Así que nada, ha sido una experiencia brutal esta segunda gira y con muchas ganas de seguir haciendo conciertos. Bueno, sois muy jóvenes. ¿Cómo surgió Orión? Pues desde el instituto. Sí, Los dos Hace nada. Bueno, no somos tan jóvenes, pero sí, hace unos 5 años que bueno, yo empecé con un proyecto de música, de lo típico que quedas con los chavales a hacer covers, a tocar pues, canciones de Bon Jovi. Y bueno, en algún momento de ese tiempo entró Mateo al grupo como batería. Yo me enamoré, la verdad, del talentazo que tenía este tío y bueno, pues desde ahí empezamos a componer, empezamos a grabar canciones y en 2018 que sacamos nuestro primer EP con nuestro primer single Si me ves caer, pues desde ahí hasta ahora, pues bueno, hemos sacado 2 EPs y un disco y estamos muy contentos de todo lo que está pasando. Es para estar muy contentos porque vamos a ver, vuestra canción Lenguas Muertas es la más visitada en Spotify, roza ya los 17 millones de escuchas. Pero vamos a ver, y mirando vuestro Spotify, gente que escucha, países que escuchan a Orión, aparece Latinoamérica al completo, España ni está. Bueno, España está menos arriba, pero también sí, la verdad que la ciudad española se cuela, ¿verdad? Tenemos ahí mucho apoyo, sobre todo en México. Es un país que nos trata muy bien, por lo que sea. La verdad es algo en realidad bastante común que los grupos españoles triunfen allá. Y bueno, estamos ahí también a la conquista de España, a ver si podemos seguir creciendo por aquí. Pero de momento, pues eso, nosotros lo que hacemos es hacer música y que llegue al corazón de quien tenga que llegar. Oye, y me encanta cuando subís vídeos grabados en giras latinoamericanas en los que la gente conoce, corea las canciones a la perfección. Debe de emocionar muchísimo, ¿no? Sí, es una locura. El año pasado, cuando empezamos la primera gira, estuvimos en nuestro primer concierto en Monterrey, que fue pues la primera experiencia fuera, ¿no? Cruzamos el océano y nos encontramos a un montón de gente que se sabía las canciones y fue como... Sí. ¿En qué momento Ese primer concierto en Monterrey fue muy especial. Fue una experiencia especial, sí, sí. Y cuando subís por primera vez y hay gente, bueno, que está escuchando por primera vez en vuestros conciertos, cuando van a algún festival, ¿qué tipo de repertorio se va a encontrar? ¿En los festivales? Sí, o en cualquier concierto. Normalmente se juega, en los festivales es como más... un poco más general, ¿no? Porque hay gente que obviamente no te conoce y va a ver un poco cómo es, entonces también jugamos con el tiempo, suelen ser sets más cortos, pues bueno, vamos un poco con lo más fuerte de Orión. Sí. En los conciertos en salas, que tenemos mucho más tiempo, pues ya tocamos todo nuestro repertorio con canciones más baladas, más clásicas de Orión, ¿no? El estilo antiguo. Un poco más todo lo que tenemos. Eso y es. Pues cuando sabemos que hay un público potencial nuevo que nos pueda descubrir, pues intentamos poner toda la carne al asador de los temas más populares. Matices más rock también, pop, rock. Temas más cañeros también. Así que... Un álbum, 2 EPs y ahora de repente aparece 1001. Es un nuevo single que salió hace un par de semanas y que, oye, va a avanzar algo. ¿Significa que va a haber nuevo trabajo, más temas? Pues como por aquí no paramos nunca, ¿verdad? Estamos, sí, justamente trabajando en nuestro nuevo EP,
que bueno, lo hemos dicho alguna vez, que esta canción 1001 va a ser lo que va a abrir, digamos, nuestro nuevo EP de estudio que estamos grabando ahora. En julio vamos a estar grabando canciones y bueno, la verdad que es una canción que está teniendo muy buena acogida, 1001. Creo que es un estilo que, por lo que sea, a nuestro público le gusta mucho, el así pop rock, pop punk. Así que nada, estamos muy contentos de todo lo que está pasando, pero también que sepa el público que va a tener canciones más veraniegas, alguna de las que se viene. Dentro de poquito. Sí, y bueno, un poco de todo, la verdad. Nosotros muy contentos de poder explorar nuevos estilos. Pues vamos a escuchar una de vuestras canciones. No es cierto que no tienes sentimientos, sé que solo estás a un beso de sentir lo que sentí yo, que hayas jugado conmigo antes de mí y no lo quieras admitir. Bueno, ¿cuándo es el momento más cómodo para vosotros para componer? ¿Habéis compuesto alguna canción o habéis escrito alguna canción en la barra de un bar, en una servilleta, por ejemplo? En la servilleta. Quiero hacerlo eso. ¿No? Pues eso lo hacen muchos, ¿eh? Fíjate que es muy cliché, pero hay un momento mítico y es cuando te estás duchando y en general en el baño surgen las ideas. Uno está inspirado y a mí me ha pasado más de una vez el estar dándole vueltas a una canción y que ahí se me ocurra de repente una línea entera de voz o de letra y es muy curioso. Pero bueno, en realidad las canciones pues surgen de eso, ¿no? De las vivencias, de historias que le pasan a uno, de historias que les pasan a amigos y bueno, es escribir sobre la vida para que la gente pues también pueda sentirse identificado. Y canción a canción, composición a composición, sí que es verdad que tuvisteis en los pasados premios de la música aragonesa, los 25º, sí que tuvisteis un reconocimiento en forma de 3 nominaciones, empatados con los más nominados de la jornada, que eran Bumburi, Arancuti y Bericat. No os llevasteis premio, pero hay que reconocer que parece como que en vuestra tierra existís, ¿no? Sí, estamos muy agradecidos de ello, la verdad. Justamente estuvimos muy agradecidos de poder tener esas nominaciones, ya que bueno, es un poco un reconocimiento aquí a lo que hemos estado haciendo durante estos años y es bonito, sobre todo en tu tierra, sentirte querido, ¿no? Que bueno, también fuera, pero donde vives y donde estás, pues es bonito poder ver que la gente reconoce lo que haces y que más gente nos vaya conociendo por aquí. Bueno, habéis tocado mucho fuera, tocáis mucho fuera, pero es más difícil tocar fuera o tocar en las fiestas del Pilar. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pues ambas tienen su... Sí, es que uno siendo de aquí, las fiestas del Pilar le pone mucho cariño, le pone mucha... Sí. Uf, quiero tocar allí. Exacto. O sea, digamos Entonces... que es un punto de que cuando estás en tu propia casa puede que incluso sientas más presión porque también te están viniendo a ver tus amigos, pero a la vez se siente una ilusión especial, ¿no? Pues también se siente una ilusión especial cuando tocas fuera, pero cuando tocas aquí, pues bueno, es tocar en los sitios donde desde hace años ya queríamos tocar, como pasó estos Pilares pasados, pues es también cumplir un sueño, ¿no? De decir, ostras, yo he sido de los que ha tocado en este sitio. ¿Y dónde vamos a poder veros próximamente? Pues bueno, aún no podemos anunciar, pero los que sois de aquí, de Aragón, nos podréis ver dentro de poco. No podemos dar todavía el lugar ni la fecha. Dinos la exclusiva. Este año... Es que no está confirmada, entonces no podemos, ¿vale? Si no me matan, porque igual luego no, pero en principio dentro de muy poco nos podréis ver. Y bueno, y también en escenarios fuera de aquí, pues también estamos preparando muchas cosas, así que de momento les podemos decir a la gente que nos pueden escuchar en todas las plataformas, como Orión, y ya nos podrán ver dentro de muy poco en directo. Eso, y además en directo, o sea, es gente joven que apuesta por los instrumentos, apostáis por el pop rock muy fresco, es verdad, pero ahí hay mucha guitarra, hay mucho de orgánico y eso es importante también verlo encima de un escenario, ¿verdad? Sí, total, creo que en el escenario es cuando más se nota ese toque de usar instrumentos reales, que se gana mucho. De hecho, en directo tenemos a 3 músicos extra que nos acompañan y eso pues lo hace todo más orgánico, como dices tú, y se nota. O sea, en directo es otro rollo. Pues Jorge, Mateo, gracias por estar aquí. Os deseamos muchos éxitos, de verdad. Gracias a vosotros por tenernos. Muchas gracias por tenernos. Gracias. Por el espacio. Que me